Bien, les voy a comentar un ejercicio bastante sencillo de cómo trabajar lo que sería la ecuación de una cónica, en este caso una ecuación cuadrática con dos variables, x y y, con la cual nosotros podemos formar una matriz y a partir de esa matriz determinar la ecuación canónica de una sección cónica, que generalmente para este tipo de ejemplos van a ser o elipses o hipérbolas. Lo vamos a hacer por medio de la diagonalización ortogonal de una matriz de esta expresión que tiene un nombre que es forma cuadrática. En este caso, para que yo pueda formar esta matriz que ustedes ven aquí de la forma cuadrática, que es esta expresión, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Los numeritos que están con las variables al cuadrado nos van a formar la diagonal. En este caso son iguales, no necesariamente lo son, pero aquí sí los vamos a poner de esa forma. Y estos 27 siempre van a ser la mitad del numerito que acompaña, en este caso al XY, que se llama el término mixto. El propósito de este tipo de problemas es que nosotros convirtamos esta ecuación en una nueva ecuación en donde ya no vaya a tener ese término mixto. Entonces, para eso, como les repito, a partir de esta forma cuadrática construimos esta matriz y la vamos a diagonalizar ortogonalmente porque es simétrica. Entonces, le calculamos los lambdas, en este caso no está el lambda a la diagonal, y hacer el procedimiento respectivo, vamos a obtener dos lambdas que son 72 y 18. Aquí hay un truquito para poder sacar los lambdas muy fácil, pero es por la particularidad de que la matriz es 2 por 2, es simétrica y los elementos de la diagonal son iguales, en este caso son los 45. Cuando sucedan estas tres cosas, básicamente los lambdas van a ser el número mayor menos el menor, que sería 45 menos 27, sería el 18, y 45 más 27, que sería el lambda mayor, que sería 72. Solamente repito en el caso de que ustedes tengan una matriz 2x2 simétrica y con los elementos de la diagonal iguales. Entonces, ya con estos dos valores propios procedemos a encontrar los espacios asociados. Para el caso de 72, al restar 72, aquí nos va a quedar la matriz que sería menos 27, 27 y 27 menos 27. De acá ustedes pueden obtener fácilmente una relación entre las variables que va a hacer que la x y la y sean iguales. Por ende, mi vector propio que y quedaría como xx o y. Y básicamente eso significaría que el espacio asociado son los vectores que son combinaciones lineales de 1, 1. Pero para efectos de nuestra matriz P, que va a diagonalizar ortogonalmente a la matriz A, lo que hacemos es que ese vector 1, 1 lo dimos por su norma, que es raíz de 2. Entonces, esta sería nuestra primera columnita de la matriz. Y ya ahorita vamos a ver que efectivamente va a ser la primera columna porque tiene un orden, que ya ahorita lo vamos a mencionar. Con el caso de 18 procedemos igual, al restar 18 a la diagonal nos va a quedar todos iguales a 27 y entonces eso significaría básicamente que la x sería igual a menos y o la y sería igual a menos x, porque de acá las ecuaciones que se desprenden son 27x más 27y igual a 0 y entonces de ahí se despeja una en términos de la otra. Para este tipo de problemas se sugiere que en este vector que tiene que quedar una entrada negativa y otra positiva, que el negativo le queda a la primera entrada porque nosotros tenemos que formar la matriz P, que esa matriz P tiene que ser con determinante 1 para que corresponda a una matriz de rotación en sentido positivo, es decir, que parta de ese eje X positivo y en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, por eso vamos a poner acá el vector menos 1, 1 y al normalizarlo, al nivel por su norma, nos va a quedar entonces menos 1 entre raíz de 2 y raíz de 2. Entonces, ya con estos lambdas y con estos vectores propios, nosotros ya podemos venir a diagonalizar ortogonalmente la matriz que teníamos por acá. Entonces, en este caso, nos quedaría así. La matriz P que diagonaliza la A, entonces sería básicamente con esos dos vectores propios. En el orden, recuerden que para este tipo de matrices vamos a poner aquel vectorcito donde nos diera las entradas positivas de primero y las de signo contrario, que sería las del otro vector propio, aquí en la segunda columna. Porque como les decía, este determinante tiene que dar 1. Si da menos 1, la rotación sería en sentido contrario. Nosotros siempre las vamos a hacer en el sentido ya indicado, que es contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ya con esta P podemos montar la matriz diagonal. La matriz diagonal sería así. Esta primera columna, que es esta, está asociada con 72. Entonces aquí vamos a poner 0, 0. Y por ende el otro elemento de la diagonal va a ser el lambda con el que está asociado a esta segunda columna, que es con 18. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando uno trabaja este tipo de problemas, uno hace un planteamiento que constituye lo siguiente. Uno hace un cambio de variable para que suceda esto. Vamos a poner que y, vector y va a ser p transpuesta por x. Este x vector es el vector xy con las letras x y y que venían en la ecuación original. Este nuevo y que viene acá va a ser con la nueva x que la vamos a llamar x1 y la nueva y que va a llamarse y1, para que entonces se pueda
convertir la ecuación que tenemos originalmente en una nueva que ya carezca del término mixto, que recuerden que ese va a ser el objetivo en este tipo de ejercicios. Y entonces, con este cambio de variable, la ecuación que ustedes tenían que era 45 x a la 2 más 54xy más 45 y a la 2 igual a 72. Esto, como les decía, es una forma cuadrática, que esa forma cuadrática, la forma que tiene es x transpuesto por a por x, donde este x que ustedes ven acá es el vectorcito x de coordenadas xy normal. Y esto se va a convertir en una nueva forma cuadrática que va a ser básicamente ya sin el término mixto y con 72, este 72 multiplicando al x1 elevado al cuadrado y el 18 multiplicando a la nueva y, que es y1 al cuadrado, y manteniendo el 72 que teníamos a la derecha, ¿verdad? Porque esta forma cuadrática a través de ese cambio de variable se va a convertir en y transpuesta de y. Esa es la forma que tiene, que básicamente lo que hacemos entonces es reemplazar la matriz con la que teníamos originalmente, que era la A, por una diagonal, que como ya esa diagonal tiene estos ceros significa justamente que el término de xy desaparece. Y entonces ya con eso lo que hacemos es simplemente terminar de simplificar esta ecuación para ver a qué tipo de cónica corresponde. Y lo que tenemos que hacer es dividir toda la ecuación por 72, para que entonces me quede x1 al cuadrado, porque va a quedar 72 entre 72, más, aquí me va a quedar 18 entre 72, me va a quedar un cuarto, entonces me queda y1 al cuadrado entre 4 e igual a 1. Y esto básicamente pues corresponde a la ecuación de una elipse vertical. ¿Por qué sabemos que es una elipse? Porque ustedes ven que las dos variables están al cuadrado y sumándose, las dos positivas. Está igual a 1 y además el denominador mayor lo tiene la variable y, por esa razón es que es elipse entonces vertical. Y hay un detallito, hay un ángulo de rotación que es el que hace que esta ecuación en su forma canónica gire y se convierta en la ecuación que teníamos acá, en la que va a ser la elipse que está representada por esta ecuación. Esto siempre se va a calcular con el arco coseno de esta primera entradita que tenemos por acá. Siempre va a ser el arco coseno de la entrada de fila 1 y columna 1, que en este caso ustedes pueden apoyarse en la calculadora y se van a dar cuenta que el ángulo es pi cuarto si lo hacen en radianes, o 45 grados pues si lo hacen con los grados hexagesimales normales, ¿verdad? Toda la vida. Entonces ya con esto nos dimos a la tarea de ver a qué tipo de cónica correspondía esta forma cuadrática igualada a 72, y también nos dimos cuenta del ángulo de rotación. De hecho, también aquí otro cálculo que se puede hacer es el de los nuevos ejes que va a tener esta elipse, que básicamente esos ejes son rectas cuyas ecuaciones van a contener al origen, y el vector director de esas rectas van a ser justamente los vectores propios ya con su respectiva norma. Incluso pueden ser los vectores propios que se sacaron sin normalizar, pero siempre se utilizan los normalizados para que sean entonces esa base ortonormal y eso lo mantengamos. Con este pequeño ejemplo espero haberles dado una idea general de cómo trabajar este tipo de ejercicios. Es muy usual, sobre todo por el asunto de las rotaciones, trabajar con ángulos de 45 o con ángulos de 60 o de 30, que por ahí aparecen unas raíces de 3 en la matriz original y en el planteamiento aquí con el término mixto, al dice el problema, o bien con otros ángulos en los que puede dar medidas que no sean ninguna de esas tres, ¿verdad? Entonces, para que tengan ese detallito ahí presente. Espero que el video les ayude a comprender el tema y ahí nos estamos viendo más adelante.